Muy buenas, queridas y queridos seguidores de Marruecos, en esta nueva emisión de vuestro programa Españoles por Marruecos. Como ya sabéis, es una emisión dedicada a los españoles residentes en Marruecos que algún día, por X motivos, han decidido venir y instalarse en el Reino de Marruecos. Después de las dos primeras emisiones dedicadas al sector de turismo, hoy dedicaremos nuestra emisión a otro sector, esta vez el sector de la cultura. Hoy nuestro invitado es de oficio un ingeniero, pero que se ha convertido, tras instalarse aquí en Marruecos, en un escritor y profesor de español. Nuestro invitado del día de hoy es ni más ni menos que Alberto Hernández, conocido comúnmente como Alberto Mertah. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días, Alberto. Cuéntanos, ¿quién es Alberto Hernández Mertah? Pues Alberto Hernández era un ingeniero que le descubrió que le encantaba el Derija gracias a un curso que hice de árabe y se interesó por Marruecos y por el país y acabó viviendo aquí. Perdona que le interrumpe, pero hay gente que no entiende lo que es la darilla. Explícales qué es la darilla. El Derija es el árabe dialectal marroquí. Por un lado está el Fosha, que es el árabe clásico, el árabe culto, pero en Marruecos lo que se habla en la calle normalmente es la derija, que es el árabe dialectal. ¿Y este es el motivo que le trajo a Marruecos aprender la darilla? Yo conocí Marruecos gracias a que hice un viaje con mi hermano y amigos subimos al Toubkal, fuimos al Sáhara, un viaje turístico que nos encantó, pero después hice un curso de árabe, de Derija, de árabe marroquí, y me encantó. Y fue tal la pasión por el idioma que eso fue lo que me abrió las puertas, digamos. Yo tengo entendido que le encantó Marruecos, decidió instalarse aquí y desde ese momento que decidió instalarse en Marruecos, le surgió una oportunidad. Como te estaba diciendo, empecé con el idioma, ahí en España hubo un curso y luego a los que más nos interesó el idioma hicimos otro curso en Tánger y como de una semana para seguir como profundizando en el idioma y poder practicarlo en la calle. Y ahí conocí a mi amigo Mohamed de Tánger, estuvimos en contacto, luego me invitó a la boda de su primo, conocí a la familia y una cosa llevó a la otra hasta que llegó un punto que dije, es que yo donde quiero trabajar es en Marruecos. Y busqué un trabajo de ingeniero, que es mi formación, en Marruecos. Surgió una oportunidad cerca de Kenitra que necesitaba una persona con mi perfil y me vine aquí a trabajar. ¿Y actualmente sigues ejerciendo de ingeniero? Yo me instalé como ingeniero, estuve trabajando como ingeniero 3 años, pero hubo un momento en el que la empresa me solicitó que me fuera a Rumanía. Yo decía, pero ¿qué hago yo en Rumanía si yo estoy aquí, si estoy aquí en Merchá, estoy en Marruecos? eh, He encontrado mi sitio. Yo sentía que había encontrado mi sitio. Entonces tuve que dejar ese trabajo y me tomé un tiempo sabático para disfrutar del país un poco y ahí descubrí que empecé a escribir una novela que lo tenía en mente y descubrí que mi pasión es escribir y escribir sobre Marruecos en concreto. Vamos a pasar ya directamente a las cuestiones culturales y digamos lo que más nos interesa en esta emisión del día de hoy. Pero a mí me ha llamado muchísima la atención, Alberto, la manera en la que pronuncias la K y la H. Ya te digo que a mí lo que más me interesa es el idioma. O sea, lo primero que me interesó, y hay letras, para un español, hay letras en el alifato que son muy difíciles, como la J, que me cuesta, y la Hua y la K. Entonces, a mí la K me costaba tantísimo que me empeñé en pronunciarla y la repetía, y supe que la decía correctamente el día que iba por la calle repitiendo como leyendo carteles y había un cartel que decía Kef. Yo dije, Kef, Kef. Y el señor delante mío se paró, pensando que un policía o alguien le estaba diciendo que se parara. Y dije, ya tengo la K, ya tengo la K. Y explícame, ¿cómo practicabas? Porque yo, de mi parte, te hubiera, por ejemplo, yo qué sé, propuesto la palabra la claca. La clac. No, pues en realidad lo que hacía era como
cuando intentaba decir algo y salía esa letra que me resultaba difícil, como que la repetía para que me corrigieran, o leyendo carteles, o en realidad cada vez que tienes la oportunidad tienes como que esforzarte y hasta que lo consigues. En vez de evitarlo, decirlo de otra forma para no pronunciar igual palabras que te cuestan, hay que atacar hasta que las domas. Sé que a ti lo que más te interesa es hablar de temas culturales y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Permíteme también que le voy a tutear, ¿vale? Me gustaría que me hablaras que desde su instalación en el Reino de Marruecos, háblame de lo que más le atrajo la atención en la cultura marroquí y árabe en general. Sí, o sea, yo en Marruecos y en general en cualquier sitio me interesa la cultura, la escritura, la música, la pintura. Esto hay, en concreto, yo que vivo cerca de Rabat, aquí hay muchas oportunidades de disfrutar de esto. Pero a mí lo que me fascina de verdad es la cultura más autóctona, más propia del país o de la cultura árabe. Por ejemplo, ir al hammam. Esto me vuelve loco. Es mi sitio favorito del planeta, es en el hammam. Te relajas, sales nuevo después de visitar el hammam. O hay algo que hacen los marroquíes que es mucho en grupos y entre amigos. Ir al campo a Sidi Bouaba, por ejemplo, que es un lago que está cerca de Kenitra, hacer shueya, hacer comida a la brasa. Um, Yo personalmente sé que le encanta otra cosa más de Marruecos, A ver, dímela. el zoco. Bueno, el zoco me encanta. Háblame un poco más del zoco y explica a la gente qué es el zoco y explica a la gente las particularidades del zoco. Claro, bueno, el zoco es una palabra española que viene de soc, que también tiene K, que es el mercado, digamos. Y el mercado de aquí es un sitio muy bullicioso, donde es muy fácil hablar con la gente. Es un sitio donde se compra y se vende de todo, claro. Hay zocos de carne, hay zocos de pescado, de ropa, de todo. Y O además en el mismo zoco puedes encontrar de todo. efectivamente, o pueden estar, bueno, pues que haya de todo y una tienda vende una cosa, la de al lado vende otra y a mí lo que me gusta del Zoco es precisamente esa mezcla, que te puedes encontrar de todo, que puedes charlar con la gente, que te preguntan y usted no es de aquí, ¿qué hace aquí? Y ya se interesan por ti. O si entras a un sitio de artesanía, se interesan por ti, si tú te interesas por ellos les encanta, te invitan a un té, es como un lugar de compra y venta, pero también es un lugar de charla, que es a mí lo que me encanta. Esto es bonito, esto también es cultura y entra en el contexto de la cultura. Pero vamos a hablar un poquito más de ti. Has escrito un libro, promocionalo. Muchas gracias. Yo tengo un libro, cuando dejé de trabajar y me tomé un tiempo sabático, estaba tomando notas sobre lo que es el hammam, porque el hammam me encantaba, pero luego me costaba mucho explicar a la gente por qué me gustaba tanto. Entonces empecé a tomar notas de lo que vi en el hammam, de cómo pues el abuelo limpia al nieto, las charlas espontáneas que surgen, y escribí un libro que se llama Meshi Shuglak. Así, el libro está en español, pero el libro se llama Monsieur Shuglak, que significa no es asunto tuyo, porque yo lo que hacía era como cotillear la vida de esas gentes, porque es un sitio público, pero a veces las conversaciones son privadas y me gustaba esa mezcla de lo público y lo privado en el mismo sitio. El libro todavía no ha sido editado, pero se va a editar ahora en los próximos meses, inshallah, y bueno, pues yo estoy deseando que salga. Lo que sí que, lo que sí que pueden, a los que les interese curiosear, es mi blog sobre Marruecos. Efectivamente, una de las cosas de la que me gustaría que nos hablara también en esta entrevista es sobre su blog, pero también tengo entendido que has hecho alguna que otra traducción. Mire, cuando yo cuando terminé la novela, yo estaba contento con el resultado y con cómo había quedado. Empecé a, bueno, ponerme en contacto con editoriales que la leían y una de estas editoriales que se llama Cabaret Voltaire, que es la que ha editado, por ejemplo, los libros de Mohamed Choukri en español, se interesó, le gustó el libro y con el tiempo me propuso traducir un libro de Mohamed Enrabet
que se llama El Limón, para la editorial. Para mí fue una sorpresa porque yo no pensaba que iba a ir por ahí mi camino. Entonces me puse con la traducción de este libro en Rabbit. En Rabbit, además, era un autor que a mí me gustaba mucho y es todo un personaje, que es un escritor, pero que es analfabeto. Mohamed en Rabbit no sabe leer y escribir, pero escribió libros grabándolos en cintas magnetofónicas que luego tradujo al inglés Paul Bowles, que vivía en Tánger. Bien, pero para posesionarnos un poco más, sigues sin decirnos, sigues sin contarme de qué vives ahora mismo. Hoy en día, ¿a qué se dedica Alberto? Bueno, yo el alma la lleno disfrutando de Marruecos y escribiendo sobre Marruecos, pero el estómago lo lleno siendo profesor de español para extranjeros en el Instituto Cervantes de Rabat. Y ahora en el contexto de la pandemia, ¿cómo lo estáis haciendo? Bueno, la pandemia ha sido complicada para todos. En concreto, nosotros pasamos de un día para otro de dar clases presenciales en marzo pasado a hacerlas en línea, a hacerlas por internet. Y, y ahora seguimos dando clases por internet, pero también hay presenciales con menor aforo, con menos personas por clase y con distancia, seguridad y todo esto. Aquí vamos a hacer un pequeño hincapié, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño stop y vamos a dejar de hablar de la cultura y vamos a hablar de la pandemia. Tú que la has vivido, ¿cómo crees que ha sido la gestión de las autoridades marroquíes? Yo lo pasé en Marruecos, en Genitra. Eh, yo al principio me sorprendió muy positivamente la gestión marroquí respecto a la española, por ejemplo, que es la otra que puedo conocer más en profundidad, porque las medidas fueron muy rápidas. Nos confinamos cuando en Marruecos había como 2 o 3 muertos, muy pocos, cuando en otros países se esperó mucho tiempo a medidas drásticas. Por ejemplo, aquí había mascarillas, aunque no fueran de una calidad óptima, había mascarillas muy pronto y en España tardó mucho en haber mascarillas. Entonces yo vi una gestión muy buena al principio y diría que ahora la gente se ha relajado un poco. Muchísimo, muchísimo. Yo diría además muchísimo. Estoy siendo políticamente correcto. O sea, hay un abismo entre el cumplimiento de la gente, por ejemplo, en llevar mascarillas, entre España y Marruecos. Y incluso dentro de Marruecos, en las ciudades se cumple más que en los pueblos, que hay, bueno, no sé, se ha relajado el cumplimiento de estas normas. Igual porque hay menos presencia de las autoridades públicas, por lo cual entonces la gente se relaja un poquito más. Pero nosotros hoy no vamos a hablar de política, ¿vale? No estamos aquí para hablar hoy de política, vamos a hablar de cultura. Por lo cual entonces aún no hemos hablado aún de su blog. Entonces, háblanos del blog. ¿Cómo se llama ese blog? Vale, pues yo cuando empecé a escribir y a intentar que me editaran mi libro, bueno, vi que una herramienta posible de yo darme a conocer, digamos, fue hacer un blog. Entonces empecé un blog que se llama El Zoco del Escriba. El Zoco es Marruecos, el escriba soy yo. Entonces es mis experiencias en Marruecos. Yo hablo de las cosas que me interesan de Marruecos y que encuentro o sea, no es a un nivel periodístico, no hablo no son noticias, son pues eso, la cultura popular sobre todo. Pues desde ir al hammam hasta romper el ayuno con amigos en la playa en Ramadán, bueno, las experiencias de Marruecos. Y yo siempre digo que yo hablo de lo bueno de Marruecos, porque para hablar de lo demás ya están los periódicos. Cuando estabas hablando dijiste romper el ayuno en Ramadán. Es una práctica del mundo musulmán y me pregunta es que si lo has hecho alguna vez, lo has intentado alguna vez. O sea, yo soy agnóstico y no soy musulmán, pero estoy en un contexto en el que, aunque yo en Ramadán normalmente como y bebo durante el día, no lo hago a la vista de los demás, por respeto. Y luego, siempre 2 o 3 días de Ramadán, sí que ayuno,
para luego romper el ayuno con algún amigo. Si tú me invitas a tu casa a romper el ayuno, no, pues asuma que he comido todo el día y luego rompo, que no tiene sentido. A eso me refería, que si por ejemplo me invitan a romper el ayuno en la casa de un amigo, pues al igual diría yo, pues voy a intentar ayunar un par de horas o un día. Bueno, yo ayuno todo el día. O sea, el día que me invitan a romper el ayuno, yo pues lo hago como los marroquíes, me duele la cabeza por la tarde como a los marroquíes, porque no he bebido agua en todo el día, pero luego romper el ayuno con ellos es, es que incluso antes de romper el ayuno, alguna vez algún niño me dice, a ver, enséñame la lengua, a ver si es verdad que has ayunado o no has ayunado. Y se alegran tanto de que participes de sus costumbres que no es tanto sacrificio en el fondo. En tu caso, Alberto, creo que te has integrado muy bien en la comunidad marroquí, se nota esa integración, pero mi pregunta es si le ha costado integrar en la comunidad y además mi pregunta también sería, a través de tu experiencia, ¿qué le dirías a la gente que, por ejemplo, está pensando en instalarse o que le sale alguna oportunidad en Marruecos y está pensando en instalarse en Marruecos? Pero le da, digamos, ese pequeño miedo de que de la cultura, las costumbres, la sociedad de un país árabe musulmán, ¿qué, qué le dirías a esa gente y cómo, digamos, venderías tú tu experiencia? Bueno, yo, por mi forma de ser, yo he evitado a los extranjeros en Marruecos. O sea, a mí me ha gustado juntarme siempre con marroquíes desde el principio, por el idioma y porque me interesaba la cultura. Tenía la sensación de que españoles ya conozco suficientes en España. Entonces, no he frecuentado mucho a españoles, por ejemplo. Esto facilita la integración, pero ellos en general te van a abrir sus puertas. A mí, amigos enseguida me han llevado a su casa a conocer a su familia, bueno, a estar con ellos. Y yo no he encontrado eh, grandes problemas en realidad de integración. Es una cuestión de, pues hay muchas cosas que te van a sorprender porque funcionan diferente. Pero bueno, las vas descubriendo poco a poco y en el fondo yo creo que entre españoles y marroquíes, quitando la lengua y un poco la religión, digamos, o ciertas cosas de la religión, no hay tantas diferencias, nos parecemos muchísimo. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para las personas que se quieren instalarse? Yo creo que si te interesa la cultura, yo les invitaría a venir y bueno, pues al principio ir con cuidado, te puedes llevar chascos de gente en la que confías y en realidad no es una experiencia grata, pero en general no hay grandes problemas, ni como turistas seguro que ninguno, más allá de que te puedan eh, eh, un poco, ser un poco pesados en el zoco, quizás, que eso a veces ocurre, no siempre, pero a veces ocurre. Creo que especialmente en el tema del regateo. Y además creo que la gente ya viene preparada, porque ya como se escucha y ya es de fama, entonces la gente ya viene preparada para esto. Pero volviendo a ti, Alberto, en tu caso, sinónimo de integración, ya veo que hasta tienes su propio peluquero. Mira, ayer estuve en el peluquero, qué alegría me lo menciones. Pues mi peluquero se llama Mohsin, está en la Zanca Zemzem, que es donde yo vivo. Me encanta la vida de barrio donde el frutero te conoce por tu nombre y el peluquero es un chico muy simpático que me dio a conocer algunos cantantes egipcios, por ejemplo, Abdel Halim Hafez. Yo nunca había oído a este señor, me puso un día en la Huac y yo cada vez que voy a cortarme el pelo me transporta al Egipto de hace unos años. Intercambio cultural, pues gracias al peluquero ya conoces a Abdel Halim Hafez. Efectivamente, si es que esta es la maravilla en Marruecos a mí me gusta hablar con la gente. Y es que aquí yo creo que es muy fácil hablar incluso con alguien por la calle así sin más. Entonces, con el peluquero, que ahí estás un tiempo con él, pues si te interesa el fútbol, te va a hablar de fútbol. Yo descubrí que él le gustaba la música y te van a abrir, cada persona que tú conoces y te tomas un té o lo que sea, te va abriendo la puerta a cosas que desconoces. Eso a mí me sigue ocurriendo a día de hoy. Una persona tan integrada, Alberto, como tú, que normalmente además se junta con mucha gente, con muchas personas, seguramente a lo largo de este tiempo
has tenido muchísimas anécdotas, ¿no? Y te han pasado muchas cosas que siempre te acordarás y que será muy difícil olvidar. Cuéntanos alguna anécdota de la que Alberto es muy difícil de que se olvide. Bueno, es que hay una que es que en realidad, confusiones hay continuamente, me siguen ocurriendo por el idioma, pues porque yo entiendo una cosa y luego es porque hago las cosas del revés, de cómo tendrían que ser, pero hay una que me costó desentrañarla incluso. Cuando yo hablaba con la gente que conocía una tienda o lo que sea, me decía, ¿de dónde eres? Ancha Minen. Y yo le decía, Ana Minsvania, soy de España. Y entonces, como muchos marroquíes tienen familia en España, me dicen, pues mi prima está en Murcia, ¿la conoces? Yo, bueno. Y me decían, pero Ancha Minisvania, ¿pero de dónde eres? Y yo les decía, Ana Min Soria, que es mi ciudad, Soria. Y ellos me decían, ellos entendían Siria, claro, porque se dice Suria. Me decían, entonces la conversación era, Ana Misvania. Y me decían, vale, ¿y España dónde? Y yo, Ana Min Soria, soy de Soria. Y ellos, ¿pero eres de España o de Soria? Y yo decía, pero ¿cuál es el problema? Soy de España y de Soria, claro, es que Soria está en España. Y esto durante años yo decía, no sé qué ocurre con Soria, que hay una confusión ahí. Y a raíz de esto, cuando yo ya entendí que cuando yo decía Soria, mi ciudad, ellos entendían Siria, el país, y muchas veces por mi aspecto así un poco más blanco y que hablo un derilla no perfecto, me dicen, ¿Anchame en Soria? Yo no sé si decirles que sí o que no. Y hubo un hombre que se interesó por mí en una tienda, en el Hanuch de debajo de casa, y me dice, ¿de dónde eres? Yo, Ana Soria. Y el, y el señor me dio un abrazo y me dijo, bienvenido a Marruecos, sabemos que estáis en guerra, es terrible lo que está ocurriendo. Y los del Hanuch muertos de la risa. Yo no le dije nada a ese hombre, yo a ver si ahora se va a ofender porque le llevaba a una confusión. Algo que la verdad te choca y después dices, ¿y ahora cómo actúo? Y esto me sigue ocurriendo, me ocurre todo el tiempo, lo que pasa que ahora ya lo sé, ya no me sorprende tanto. Aquí la gente como es futbolera, si les dices que yo vengo de la ciudad del equipo del Numancia, te entenderían antes que Soria, porque ya Soria es un poquito más difícil de ubicar. La verdad es muy grata la charla contigo, Alberto, y además creo que a priori esta sería la entrevista seguramente la más larga. Yo ahora mismo le voy a dejar, digamos, una palabra libre, le voy a dejar el micro libre para que puedas hablar de lo que deseas a nivel en general y a nivel personal y profesional para el 2021. Bueno, a nivel general, a mí me gustaría que, que esta situación tan dramática termine o mejore lo suficiente como para que sintamos que recuperamos nuestra vida. En concreto, para Marruecos, a mí me gustaría que volviera el turismo, que es tan importante aquí, para que la gente tenga trabajo o alguna gente tenga trabajo y se vuelva a ver un poco de alegría, porque hay un poco de como estrés acumulado. La verdad se ha perdido un poco la sonrisa y que estamos cansados. Se ha perdido un poco el brillo. Y a nivel personal, yo pienso que este año va a ser fundamental para mí en lo referente a la escritura. Estoy súper inspirado y ojalá pueda publicar mi novela, inshallah. Inshallah. Y además, espero ser de los primeros en leer tu novela. Por último, y es una cosa que no hemos tocado y no hemos discutido, pero a ti, Alberto, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Alberto Hernández o Alberto Merteh? O sea, yo era Alberto Hernández, pero la persona que vive en Marruecos y escribe sobre Marruecos es otra persona diferente que se llama Alberto Merteh, porque está a gusto en Marruecos. Muchísimas gracias, Alberto, por pasar con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo, por dedicarnos este momento tan agradable y que tenga muchísima suerte en todo lo que te propones. Gracias a ti, Sofía, pues que ha sido un placer, muy divertido recordar todas estas cosas y esperemos que nos tomemos un té muy pronto. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego. Bye bye. Esto ha sido todo por hoy, queridos seguidores. Ha sido una agradable charla con Alberto y esperadnos para la próxima semana con otro invitado y quién sabe en otro sector o otra categoría. Muchísimas gracias y hasta luego.